Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. La Iglesia hoy, 26 de diciembre, celebra la fiesta de San Esteban protomártir. Después de Jesús, es el primer mártir de la Iglesia. El primer mártir en morir por el Evangelio y por Cristo. Su martirio nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículos 8 y siguientes. Y dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Algunos de las sinagogas, llamadas de los libertos, a la que pertenecían cirenenses y alejandrinos, y algunos de Cilicia y de la provincia de Asia, se pusieron a discutir con él. Pero no pudieron hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían de rabia en su corazón y rechinaban los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos y se arrojaron a una sobre él. Lo echaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, expiró. Nos suele suceder con muchísima frecuencia que cuando los cristianos somos perseguidos, nos quejamos. Parece que vivir el Evangelio es vivir en una paz continua, donde nadie nos moleste y nosotros podamos vivir el Evangelio con tranquilidad. Y eso no se parece en nada a la realidad del Evangelio, ni se parece en nada a lo que Jesús vivió y a lo que nosotros tenemos que vivir. Jesús fue perseguido. Y él mismo lo dijo: si con el leño verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Si con Jesús, el Hijo de Dios, lo persiguieron hasta la muerte, a nosotros nos tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Nosotros también hemos de ser perseguidos. Y el motivo de la persecución es muy simple. Porque el Evangelio, Cristo, nos hace realmente libres. La libertad que gozamos los que creemos en Cristo y los que tratamos de seguir y vivir el Evangelio. Voy a decir una paradoja: los que nos esclavizamos al Evangelio de Cristo, o al menos lo tratamos de hacer, eso nos da una libertad interior que pasa incluso hasta por encima de nuestra propia vida. Y esa libertad molesta, porque es libertad de verdad. Es una verdadera y auténtica libertad. Y cuando cuando vivimos la vida de ese modo, pues hay gente a los que no les gusta que los demás sean libres y que por tanto molesta y hay que perseguirla. Ya sea como sea, probablemente a nosotros ni nos van a crucificar, ni nos van a meter en una hoguera, ni nos van a apedrear como a San Esteban. Pero sí hay muchas formas de persecución hoy día a la Iglesia. No poder pues tener colegios donde el espíritu cristiano sea lo que marque el ritmo del colegio, por ejemplo. O que nos coarten y no podamos decir una palabra sin que haya nadie que nos diga pues que somos unos tales o unos cuales. En fin, esa gente no cree en la libertad, y como no creen en la libertad, los que somos libres molestamos. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo mismo que con Jesús. A un ladito. Échate un ladito que molestas, nene. San Esteban así lo hizo, y por eso su sabiduría no podía ser arrebatada, y no podía ser contrastada, ni podía ser, mejor dicho, contrarrestada. Por eso, el que es de verdad libre del Espíritu, quien de verdad se deja llevar por Cristo, quien de verdad está enamorado de Cristo, y como digo, se deja llevar por el Evangelio y tratar de vivir el Evangelio, tiene una libertad y una sabiduría que nadie en este mundo puede hacerle sombra, porque es una sabiduría que viene de Dios. Es algo que nos viene a través del Espíritu. Y cuando uno se deja llevar por el Espíritu, uno es un verso libre. Uno es un espíritu libre.
tiene verdadera y auténtica libertad. Repito lo de antes, incluso hasta pasar por encima de nuestra propia vida, porque hay algo mucho más importante. Poder contemplar la gloria de Dios y ver a Cristo sentado a la derecha del Padre. Eso es lo que nos toca vivir en estos tiempos. Y son tiempos preciosos para vivir esto. Aunque nos tachen de lo que nos quieran tachar. Que digan lo que quieran. Pero nosotros tenemos una libertad interior que la tiene muy poquita gente. Muy poquita gente. Que no se nos olvide. Y es mejor vivir eso a no vivir una vida aburrida, triste y aborregada. Porque en definitiva, esa libertad que se pregona por ahí no es más que borreguismo. Y aquí para borrego ya nosotros, para que el Señor nos pastoree. Que tengáis un buen día. Que seamos capaces de dar testimonios, como San Esteban lo dio, de Cristo. Buen día a todos.